Faro. Bueno, vamos a hacer un poquito un repaso para la gente que por ahí no se acuerda. Estuvieron, creo, estábamos justo hablando del año pasado para esta fecha. Sí. Más o menos creo que fue un 10, ahí me decías, pero me había aparecido ahí un recuerdo en Face que habían estado. Bueno, vos, contarle a la gente, vos sos psicopedagoga, ¿no? Sí. Trabajás en docencia, en el ámbito educativo, y comenzaste a escribir hace un par de años, que algo habías contado, pero bueno, el público se va renovando, entonces está bueno que vayas contando un poco cómo se te dio por empezar a escribir. Uh-huh. Bueno, yo comencé a escribir de muy chica, siempre me gustó, y cuando tuve, que acá es el título de la novela también, cuando tuve la primera computadora, hice también una primera novela que se llamaba Nunca es tarde para amar, justamente. Sí. Y después seguí escribiendo, y cuando entro en la adolescencia, empecé como más a leer, más que a escribir. Y después en la facultad dejé como de escribir, dejé durante varios años. Y en pandemia, cuando tengo a mi primer hijo, que tenía como 6 meses, como tiene mi hijo ahora, mi hijo menor, se me dio por volver a escribir. Y empecé con talleres de escritura, que empecé con un taller con Graciela Ramos. Y ahí donde también empecé con esta novela, a hacer la trama de esta novela, que fue en finales del 2020. Y luego, bueno, continué con otros talleres, que después seguí con el taller de Silvina Rufo, que ahí donde construí esta novela que la hice, digamos, junto a otras escritoras que hacían sus novelas. Ahí también salió la de Maggie, digamos, que hizo su primera novela Maggie. Y bueno, y ahí fue como fui escribiendo, y después me empecé a animar más. También me hice primero un podcast en Spotify para mostrar lo mío. También antes participaba de concursos de microrelatos, siempre hay concursos en Instagram, y así me empecé a animar cada vez más. Fui elegida en antologías. Después, bueno, ahora en el verano me hice un canal de YouTube. Y bueno, y así, haciendo esto, creciendo en esto, estudiando también, haciendo talleres. Y contame un poquito, cuando arrancás a escribir siendo adolescente, ¿por qué escribías? ¿Escribías al amor, porque estabas de novio, enamorada, o por cosas que te pasaban en el momento? ¿A qué le escribías en ese momento? ¿O por qué lo empezaste a hacer? Si tenés por ahí algún recuerdo puntual de, no sé, estar en tu habitación, viviendo con tu familia y empezar a escribir. Si lo recordás, vamos a indagar un poco la memoria. Porque siempre me gustó, creo yo, desde chica, de que me lean cuentos, que mi mamá me leía antes de dormir. Me gustó, entonces imaginar. Claro. Me gustaba imaginar. Y cuando era chiquita, por ahí leía algún cuento y después escribía otro yo. Sí. Ahora, esta novela, por ejemplo, esta que hice yo a los 11 años, era de amor ya. Claro. Pero no por un novio, no sino por nada en particular, no, sino por... No. ¿Y de qué cosas te alimentabas de eso? ¿De películas? Bueno, cuentos que te leía tu mamá. De los cuentos de las princesas que me gustaban, de películas, de novelas. Claro. También que veía. ¿Y leías otras cosas como para decir, bueno, me gustaría escribir el día de mañana cuando sea grande? ¿O lo hacías así después como...? Después sí, no cuando era tan chica, o sea, sí, leía lo que leía en la escuela, digamos. Claro. Pero después sí, leí bastantes cosas, así cuando tenía 14 años leía un montón, ahora leo también, pero leía mucho en ese momento, claro. Y leí novelas, que yo, como Ana Karenina, por ejemplo, claro. Que es larguísima y me encantó. Claro. Sí, una vez hablaba con alguien que la había entrevistado también, que escribía, que por ahí no era una gran lectora esta persona, me acuerdo, que me decía, no leía demasiado, pero bueno, también tenemos el caso que vos estás contando, Maggie, que ha contado que leía cosas históricas para ponerle datos dentro de las novelas también, ¿no? Entonces, como decir, bueno, lo quiero hacer en este contexto y por ahí... para darle otro toque, lees, qué sé yo, lo haces, no sé, la década de 50, entonces lees un poco lo que pasaba, o en el siglo pasado, en el siglo XVIII, qué sé yo. Lo vas poniendo en contexto y a veces es una herramienta para poder hacerlo. Pero cuando empezaste a publicar relativamente hace poco, estamos hablando de lo más... ya serían 5 años. Más formal, cuarentena, ¿no? Que por ahí uno en cuarentena, hay gente, pasó de todo la cuarentena, ¿no? Muchos hijos, hay gente que se separó, cambiaron de profesión, descubrieron que la cocina, un montón de quiebres ahí en la cuarentena, pero también surgieron cosas positivas, ¿no? Pero cuando empezás a profesionalizarlo un poco a esto, ¿qué empezás a sentir? ¿Que tenés ganas de crecer en esto de la escritura, de publicar, de, no sé, el día de mañana, no sé, dejar la docencia y la psicopedagogía y dedicarte a esto? Me encantaría. ¿Fantaseás un poco con eso? Me encantaría. Creo que a cualquier docente hoy uno le pregunta si quiere dejar y dice sí. O sea, la vocación entonces ya se fue al tarro en ese sentido, ¿no? A ver, me gusta, la verdad que, me gusta mi profesión, me encanta, me gustaría trabajar menos horas, es verdad, siempre lo digo. Trabajar menos horas, estar más con mi familia, es lo que creo que soñamos todos, estar más en casa.
No podría vivir de la escritura, en realidad, creería que no. No conozco así escritores en Argentina, por lo menos, que puedan vivir de la escritura. Pero me encanta. Y sí, quiero seguir en esto, seguro, porque aparte me hace muy, muy bien. Me hace bien a mí. Crecí en un montón de cosas, también siento a través de lo que escribí, lo que escribo. Me ayuda un montón. Sí, ahí te voy a hacer vamos a hacer dos paréntesis, voy a hacer un poco del abogado del diablo. Primero, que el tema de que estés cansada o que quieras trabajar menos horas no quiere decir que no te guste lo que haces. Claro, O sea, yo también estoy vinculado con la docencia y si vos me decís, no, estoy cansado, hay un gusto, hay una vocación, una profesión con eso, pero bueno, hay realidades que a veces nos exceden, nos cansan y está bien, ¿no? Y por otro lado, esto de no pensar por qué no vivir, yo me haría la pregunta distinta, ¿no? ¿Y por qué no vivir de la escritura? Es cierto. No, o sea, podrías preguntártelo, por ahí vos lo ves como muy lejos, pero el día de mañana, no sé, publicás una novela que te da un ingreso determinado, decís, bueno, la verdad empiezo a hacer la cadena. Obviamente que no es lo mismo escribir por hobby, por pasión, que a veces escribir ya con una presión de donde te dicen tenés que sacar tantos libros, que es lo que le pasa a muchos que escriben, ¿no? Pero bueno, también en el caso particular, no sé, los psicólogos que escriben y tanta gente a veces se hacen famosos a través de las redes y después empiezan a escribir, entonces es mucho más fácil vender y también le genera un ingreso y le permite vivir eso, pero no descartes esa posibilidad de decir, bueno, podría vivir de esto, ¿no? O sea, no te vayas de acá y le decías a tu marido, mira, dejo la escuela, quiero vivir, vengo del Faro y quiero vivir de la escritura, porque me va a venir a buscar, pobre. Así está escuchando en está este escuchando momento. en este momento. ¿Cómo era que se llamaba? Nunca me acuerdo. Javier, o sea, prepárate, porque ahora Celeste va y te dice, mira, quiero vivir de la escritura, así que bueno. No, pero me parece que está bueno fantasear con eso, porque... A ver, es algo que te gusta mucho y veo acá el libro que es grande, que ahora vamos a entrar a hablar un poco del libro y de cómo fue el proceso de todo esto. Bien. Y te decía, ¿qué empezás a sentir cuando publicás? Vos habías publicado en unas páginas de México, me habías contado en algún momento. Sí. Cuando empezás a publicar y ver tu publicación, que la ve gente, que ganaste un concurso, que te incorporan en un escrito de antologías, me decía, tus cuentos y esto, ¿qué sentís con eso? ¿Qué te pasa a vos internamente? Porque ahí no ganaste un mango, o sea, hablando de no vivir... Felicidad. Felicidad, es ¿no? una felicidad. Sí, porque es el reconocimiento, que otros te digan también que te den una devolución, que te digan, tus letras me llegaron al corazón, me ha pasado, de personas que me han dicho, me ayudó a tal cosa, lo que vos escribiste.